Vino Andrés Haciaín con los puños llenos de verdades, como decía... ¿Quién era? Corso Gómez era, ¿no? Sí, en el viejo Canal 9. Andrés siempre se particulariza por sus criterios propositivos y no solo diagnósticos en torno del escenario económico. Y podrán imaginarse que, además de que uno cuenta con Carlos Heller como columnista en su intervención habitual, es una de las figuras ante la que no dudamos respecto de convocar su presencia en un momento como este. Licenciado en Economía, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y doctorando en Ciencias Sociales del CONICET, entre tanta otra cosa. La penúltima y la última vez que estuviste acá, y con mucho rebote, por cierto, y hablando de lo propositivo a más de lo diagnóstico, no me acuerdo en el marco de cuál de todas las sacudidas económicas era el marco. Hablaste de lo imperioso de un acuerdo, aunque sea por 3 meses, de precios y salarios como única salida para poder encarar lo que para entonces era el resto del año y ver si se podía empezar a recomponer algún puntito del ingreso de los trabajadores. ¿Mantenés eso? Sí, en realidad el acuerdo es parte de una propuesta. ¿Qué tal, antes que ¿Qué nada? haces? Buenas, ¿cómo están? Que venimos haciendo desde el Centro Scalabrini Ortiz con esta idea de que la inflación tiene componentes inerciales, que lo hablamos muchas Sí, que veces tiene en el vida programa, propia ya. y que los programas que no toman en cuenta eso van camino al fracaso, tanto heterodoxos como ortodoxos, digamos, lo charlamos, digamos, que no lo pueden sostener porque la propia inercia se los lleva a puestos, sea los acuerdos de precios de un sector, sea el retraso del dólar o sea el intento de no emitir y reducir el déficit. Cualquiera de esos se lo lleva puesto esta inercia inflacionaria que está, como decimos siempre, en los alquileres, en la expectativa de la paritaria, en las tasas de financiamiento. Ya tienen incorporada una inflación que proyecta los aumentos del precio del pasado hacia adelante. Y en ese Y contexto, que ya no son, por tanto, solo los grandes actores. no, toda la puja y todas las cuestiones de los grandes actores se da en una economía que arrastra esta inercia. Entonces lo que puede ser una pelea distributiva que se podría dar en una economía con un 5% de inflación, en una economía con un 65% de inflación. Entonces, ahí hay algo más. Y ese algo más es lo que nosotros venimos insistiendo, que es la inercia inflacionaria, que es un tipo especial de inflación. Me siento como un doctor, digamos, médico explicando lo que tiene el No, paciente. dale, dale, dale. Pero bueno, es un tipo de inflación que se trabajó mucho en los 80 en Latinoamérica, que fue un contexto de alta inflación latinoamericana, el tema de la inercia, y requiere políticas específicas que se dan en el marco de planes de estabilización. Sé que suenan feos porque suenan planes de derecha en general, que Sí, como decía estabilización Jaureche, es una palabra que te la afana a la derecha. sí, una palabra que como decía Jaureche, cada vez que hablan de estabilización devalúan la moneda, que no hay cosa que desestabilice más una economía, pero bueno, nosotros estamos planteando otra idea de estabilidad, que es que los economistas heterodoxos también tenemos que plantear política de estabilidad de precio, porque con un 70% de inflación no se sostiene un esquema político económico, no te votan, vamos a la corta, Sí, no, obvio. no te votan. Entonces hay que atacar Ahora, el tema con este nivel de inflacionario. inflación, este gobierno no puede ganar las elecciones de ninguna manera. Por eso, bueno, y entonces nosotros hacemos una propuesta que es usar esa inercia en el sentido contrario, medio como, ¿El judo? sí, como en el judo, iba a decir la otra, el aikido, ¿El pero sí, aikido? Bueno, usar la fuerza del usar contrario. la fuerza del contrario. Entonces, esta inercia que te empuja la inflación hacia adelante, nosotros decimos usarla como un boomerang hacia atrás, llamar a un congelamiento total de precio, salario, dólar y tarifa de 3 meses y discutir una paritaria en salario real indexada a ese momento de ¿Cómo congelamiento. haces porque me imagino que si querés congelar por 3 meses precios, salarios y tarifas, Y el no es que me dólar. imagino, aparece como que con una decisión política lo podés hacer porque convocás, no sé, cámaras empresarias, una parte de la energía la manejas vos. Con el dólar, ¿cómo haces para congelarlo? No, obviamente es el oficial. Hay que congelar. Eso es así. Después te puedes dar una política en el paralelo. Se pueden hacer cosas en el paralelo para acompañar, si querés, el programa de una forma de intervención en el paralelo que acompañe, que tranquilice las expectativas, digamos.
Nosotros lo que decimos es que estamos malgastando, digamos, las balas que tenemos para que tengamos. Hacemos políticas de inversión en el paralelo, pero aisladas, cada vez que hay una corrida. No tenemos una política para el dólar paralelo. Entonces, cada vez que hay una Esta corrida... del turismo, por ejemplo. Claro, pero digamos, cada vez que hay una corrida gastamos dólares interviniendo a los ponchazos. Lo mismo hacía Cambiemos con esas licitaciones, no servían para un carajo, que hacía licitaciones, rifaba dólares y se le iba el dólar a la mierda igual. Bueno, nosotros hacemos lo mismo en el paralelo, porque no tenemos una política cambiaria para el paralelo. No hay. Entonces, si nosotros nos hubiéramos montado, ¿cuánto gastó ya el gobierno? ¿10.000 millones de dólares en el paralelo? Ponele, en todo lo que va de este mandato, de este gobierno. En 10.000 millones de dólares en el Sí, paralelo. puede ser, porque ya 4.000 se fumaron esos fondos que Guzmán no reperfiló. En la primera corrida se fumaron 4.000, 5.000. ¿Y cuánto estamos perdiendo, digamos, de intervenciones? Hay intervenciones a veces de 300 millones de dólares, ¿no? Bueno, Sí, sí. entonces, ponele un número. Todo eso vos lo juntás de entrada y ponés una política de decir, bueno, en paralelo lo vamos a dejar subir hasta tanto y después lo vamos a empezar a sostener y a bajar y vamos a crear una expectativa de que tenemos fierros y lo orientamos hacia un lugar. Vos generás una estabilidad cambiaria, proyectás algo. En cambio, si vos A ver, anda de vuelta. Ponele, Claro. que decís que el paralelo lo vas a dejar crecer hasta, digo, 3.50, qué sé yo. No Claro, sé. lo dejás subir bastante de golpe. Digamos, Sí. esto es lo que hace Brasil con el dólar común. Nosotros no lo podemos hacer con el dólar común pues se nos disparan los precios. Pero sí lo podemos hacer con el paralelo. Vos es una política de intervención en un mercado cambiario financiero, ¿no? Por ejemplo. Entonces vos agarrás, de entrada lo dejás subir mucho y te sentás sobre los fierros que tenés, los juntás todos, no lo vas tirando a perdigones hasta que te quedas sin bala, sino que lo juntás todo de entrada, lo ponés todo junto y decís nosotros este dólar lo vamos a sostener. Es más, lo vamos a hacer bajar a 3.50 muy alto, lo vamos a hacer bajar a 3.30. Pum, ponés la plata, lo bajás a 3.30. Das señales, das claridad, decís lo vamos a sostener acá y ponés todos los fierros para hacerlo. Eso es una política de intervención en el mercado cambiario paralelo. Vos me decís, no es el mejor momento ahora en el medio de una corrida, no te cree nadie. Pero te estoy hablando de cómo uno puede, las mismas políticas orientadas, acumuladas con un sentido, crean una proyección. En cambio, si vos tenés los 10.000, esos mismos, pero no decís nada, no haces nada en el paralelo, y cada vez que hay una corrida salís a malgastarlo para bajarle, se te fue a 400, lo bajás a 350, y después se te fue y lo bajás. Estás gastando todas las balas que tenés y no estás dando una claridad de dónde querés ir. Y todo eso, estamos con Andrés Aciaín transmitiendo un directo por Facebook Live. Y todo eso, obviamente, acompañado por congelamiento de precios, tarifas y salarios. De 3 meses, porque nosotros decimos perro chico. El siglo anterior, los planes de estabilización planteaban, Helvar planteó un congelamiento total por tiempo indeterminado. Nosotros decimos, nos conformamos con 3 meses para mostrar que hay un resultado y proyectar esos 3 meses en la paritaria salarial, proyectarlo en el costo del alquiler, proyectarlo en el costo financiero. Y de esa manera la estabilidad que lograste la empujás hacia adelante inercialmente, esta vez para abajo, digamos. Por eso decimos que es usar la fuerza del enemigo, usar esa inercia, esta vez para bajar la inflación en vez de subirla. Escucha, necesitas un acuerdo político de putísima madre para hacer eso. Sí, Primero necesitas liderazgo político, estamos sí, de acuerdo. pero mira, vos me vas a Tenés ayudar. también alquileres, precios. O elegís actores muy precisos con los cuales hacer eso. Vos me vas a ayudar, digamos, porque por ahí fuiste más contemporáneo. El programa de Alfonsín del Plan Austral. Sí. El chabón tenía 85. en contra los medios, los empresarios y los sindicatos. Y venía golpeadísimo con una inflación del 400%. Sí, sí. Sin embargo, inicialmente fueron a un congelamiento de precios y fue muy efectivo. Absolutamente. En esa- Perdón, es lo que le permite ganar las de medio término del 85. Bueno, en esas condiciones de Después está en debilidad, el 87. en esas condiciones de debilidad política y con una situación económica 1000 veces peor, no solo por las tasas de inflación, sino por el nivel de precio internacional de las materias primas, por la crisis de reservas y la crisis de deuda no resuelta, pudo encarar ese programa. Sí, ojo, Andrés, cambió la moneda. Sí, es otro programa. No es el que yo digo, pero yo hablo de que aún en condiciones de debilidad política, aún con los sindicatos en contra también, pudo ensayar un congelamiento de precio y romper la inercia. Después no lo pudo sostener, no tuvo los dólares para sostenerlo, lo voltearon, lo que quieras. Pero te quiero decir que hay posibilidades políticas, no es que, no tenemos la fortaleza política que podríamos haber tenido al inicio del mandato, no podemos hacer nada. Yo creo que hay que, por lo menos si no es este programa, por lo menos sí un programa de emergencia para aplicar desde el verano hacia adelante, sí. hacia adelante para pegarle un frenazo y llegar, si querés, a las elecciones, como frente de todo, con algo.
Por ahí no el programa que yo te digo, por ahí es más complicado porque los empresarios ya están jugando políticamente en un año electoral, te van a tirar a desestabilizar. Todo Bueno, eso lo sabemos. entonces, ¿y qué emergencia te cuaja entonces? No, puede ser un congelamiento de precios, digamos, no acompañado de todo el programa, por ahí. O sí. Por ahí para hacerlo con una paritaria indexada y toda esa movida necesitas un acuerdo político y una proyección de mandato más largo, que es un programa de emergencia electoral, podemos decir que es lo que podemos ¿Y qué armar. oteas que puede hacer Batakis? Silvina yo creo que lo que va a poder hacer es que tener una mayor flexibilidad política en la Por el administración acuerdo entre económica. Alberto y Cristina. Y por su forma de pensar la economía desde la política. Me parece que en ¿Le eso. tenés fe en eso? Sí, tengo fe que va a ser más pragmática, menos dogmática, más pragmática y menos Cuando te servidora. referís a menos dogmática, ¿te referís al cotejo con Guzmán? Claro, Guzmán es de un dogmatismo más ortodoxo y una persona que, eh, nada, Que como persona se muy, portó como el orto, muy, digamos. muy sensible a los intereses del establishment internacional, si querés. Ok. Muy respetuoso de la institucionalidad internacional cuando decía, eh, si el FMI no acuerda con Argentina se va a dañar su imagen, la imagen del FMI. Una persona que dice eso, imagínate que es una persona que no entiende nada, digamos. No puedo decir, el FMI, ¿qué carajo le importa la imagen a los dueños del poder mundial, que son unos asquerosos que te pegan con las zapatillas, digamos? Entonces, a Estados Unidos le preocupa la imagen, el mismo país que invade países, bombardea todo y a través del organismo internacional le va a importar su deslegitimidad por cómo va a tratar a la Argentina si no llegamos a un acuerdo, no le importa. Son relaciones de poder, de fuerza, digamos, una visión más política, más inteligente. Cuando volvamos de los avisos, hablamos de cambio de moneda, cambio de régimen monetario, cambio de qué al respecto. Cristina viene insistiendo marcadamente con eso. Y uno cree que está muy bien, porque es un desafío sin duda importante en un momento en donde eh, si no hay alguna variante en ese sentido es muy difícil imaginar cómo salís. Estás, Andrés Aciaín, estamos en Facebook Live. Segundo bloque con Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. A ver si sale también este segundo bloque como el primero. Tu postura con el tema moneda, reiteremos, Cristina viene marcando sostenidamente, yo diría que es el eje de lo que marca Cristina. Mongo, Mandrake, nadie va a arreglar esto si no hay o ancla del dólar, cambio del régimen de moneda, no se puede seguir con el bimonetarismo, se requiere un gran acuerdo nacional. Y déjame, Andrés, repasar alguna cosa al respecto, porque de todas las grandes crisis políticas de la Argentina, en política o en economía se ha salido, entre comillas o sin ellas, transitoria, coyuntural, estructuralmente, de maneras que tienen que ver con shocks. Si vos tomás el Rodrigazo en el 75, que es incluso aquellos en lo que muchos anclan el nacimiento de la inflación estructural en la Argentina, termina en el terrorismo de Estado. Si vos tomás Alfonsín, crisis de la deuda, y lo que mencionabas, cambio de moneda, que le dura muy poco a Alfonsín, porque después ni siquiera con el plan primavera del 87 pudo recuperar. Después tenés la otra crisis, que es el 89, la hiperinflación, el 90, Cavallo, convertibilidad. And now, Sí, claramente, si uno piensa la estrategia de los sectores de derecha más reaccionaria, más conservadora, es una desestabilización económica, que el gobierno popular se vaya mal para legitimar una serie de reformas que si no, no tendrían legitimidad social. Es lo que dijo Vidal hace poquito. esta semana, Sí, en lo que el FMI empieza a insistir, o sea, ya se empieza a escuchar el discurso de que esta crisis inflacionaria va a legitimar socialmente una serie de reformas como atacar las jubilaciones, atacar el sistema laboral, privatizar algunas empresas, digamos, hacer ciertas políticas que no tuvieron consenso social, ampliar el desempleo, ir a una economía con un desempleo elevado que discipline los salarios de los sindicatos, digamos, un proyecto
estructural de nuestra oligarquía, si querés, o de los sectores más Es conservadores. básicamente exportación, extractivismo, salarios bajos. Sí, y algunos monopolios del mercado interno. Ok. Servicios, bancos, ¿no? Algunos sectores que incluso en esas situaciones obtienen altas ganancias. Ese proyecto claramente sí, sigue estando y siempre las crisis económicas son altos disciplinadores sociales. Hay, bueno, desde la terapia de shock que dice Naomi Klein, en los 90 se hablaba incluso desde los centros liberales sobre la necesidad de crisis para legitimar políticas de reforma estructural, ¿no? Era toda una agenda también de interpretación de los sectores conservadores. Creo que van por eso. Y nosotros como gobierno popular muchas veces hacemos lo mismo, digamos, ¿no? Las grandes reformas de Néstor tienen que ver, y la legitimidad social con la que pudo encarar un montón de cosas, que veníamos de una crisis del liberalismo, digamos, que legitimaba otro tipo de políticas. Entonces, lo que vemos es que la Argentina, para mí, desde mi punto de vista, atraviesa problemas estructurales que los dos grandes proyectos políticos no logran darle una solución coherente. El viejo tema del empate. Claro, pero el empate hegemónico. El empate estaba visto desde un punto de vista de relación de fuerzas sociales, ¿no? Como un marxismo que planteaba ahí un empate entre clases. Pero yo creo que es más un problema estructural de desarrollo económico, de nuestra estructura económica, que los modelos liberal que quiere recrear el granero del mundo y el peronista que quiere recrear la industria de Perón no resuelven porque no están a la altura del siglo XXI y de las transformaciones que hubo en el mundo. Entonces vienen los liberales, quieren hacer modelo primario exportador para generar un modelo estable que se sostenga con divisas, que genere un dominio conservador de largo plazo, liderado por los patrones de estancia como antaño, y los usan para timbiar 2 años y después le explota todo, ¿no? El mundo, en vez de abrirle el granero del mundo, el mundo lo que le abre es una timba financiera de corto plazo y un ciclo de deuda. Algunos más de mediano plazo, como fue el menemismo, un proyecto que por ahí logró 10 años de estabilidad, pero digamos, esos ciclos financieros internacionales lo voltean. ¿Y nosotros? Y nosotros queremos crear la industria de Perón y generamos un boom de importaciones de autoparte, de autoelectrónica, no sé qué, para fantasear que estamos desarrollando una industria que no tenemos. Y que la asociamos a derechos sociales y a creación de pleno empleo y después renegamos de los planes sociales y en realidad el problema estructural es que nuestra industrialización no le da empleo a ese tercio de la población. Por las transformaciones de la industria a nivel global, porque ahora la industria viene con trabajo esclavo, no con derechos sociales. Estamos compitiendo con un Asia industrial que desafió en gran parte el esquema keynesiano-fordista. Entonces, frente a esa nueva industrialización asiática, con un nuevo modelo de acumulación, ¿cuál es la estrategia de un gobierno popular en el siglo XXI? Si no le encontramos esa vuelta, que está incluido el tema del bimonetarismo, pero también está incluido la política industrial y hacia dónde orientamos la demanda y el proceso de crecimiento. Bueno, eso es lo que señaló Batakis en alguna medida cuando en la semana habló de Revolución 4.0, gente que ya no va a tener oportunidades en el mercado laboral porque no se va a adaptar. ¿Qué se hace? Sí, es parte del debate, pero yo sería más amplio, digamos. A ver. Nosotros, por ejemplo, desde el Centro de Estudios venimos planteando un debate del Centro de Estudios Carabina Ortiz. Un debate sobre, primero, qué es el desarrollo. Digamos, pasar de la visión desarrollista siglo XX, digamos que es desarrollo es avance de las fuerzas productivas, a una visión que desarrollo es el buen vivir. Entonces, las mejoras sociales, ambientales también es desarrollo. Okay. Entonces, por ejemplo, una política de desarrollo es un programa de vivienda a nivel nacional que le solucione el problema de la vivienda a los argentinos. Eso es una política para nosotros estructural de desarrollo. Más importante que cuánto avance el valor agregado en la industria automotriz. Okay. Entonces, vamos a hablar de qué es desarrollo. Desarrollo es que todos los argentinos se puedan construir una casa. Que si tenemos divisas, prioricemos en la demanda, en vez de 1 hora 12 destinado a los autos y a la electrónica, una política de urbanización de barrios populares, de limpieza de las grandes cuencas contaminadas, una agenda de solución a problemas que no necesitan dólares. Entonces, orientemos nuestros escasos dólares, mientras si querés discutimos cómo obtener más o cómo cambiar la matriz de una matriz extractivista a una matriz servicios profesionales de nueva tecnología, educación, cultura, el call center, lo que vos quieras, por ahí, una nueva estrategia de iniciación internacional, lo podemos discutir, es más de mediano plazo, pero mientras, pensemos una agenda de política que tenga claro los sectores a los que apunta económicamente y qué resolución de qué problemas sociales, porque tenemos el problema de la vivienda, lo podemos solucionar en pesos.
Ujú. y no lo estamos solucionando. Tenemos el problema ambiental que lo podemos solucionar en peso, tenemos el problema de la basura, tenemos un problema educativo, hay un montón de problemas que se resuelven Son en en pesos. peso. Entonces, ¿por qué la falta de dólares no nos permite resolver problemas que se resuelven en pesos? Yo creo que uno es por el fetichismo de nuestros peronistas, digamos, me incluyo, con una industrialización sustitutiva donde todos los cañones de la política están puestos y todo el financiamiento en ver si le agregamos una tuerca o no un motor y ponemos ahí toda la política económica y descuidamos la política de vivienda y ponemos un ministerio de vivienda que no hace nada, que estuvo 2 años parado y un programa de urbanización populares, de barrios populares que no hizo nada. Entonces nosotros hacemos un revisionismo del peronismo incluso, porque el peronismo no fue la industria sustitutiva, eso fue una propaganda que hizo el peronismo después ante las críticas desarrollistas. Para enfrentar a los desarrollistas que decían ustedes generaron un boom de consumo pero no transformaron estructuralmente la matriz productiva, nosotros les respondíamos sí, el Sputnik, sí, e hicimos heladera. Y claro, sí, del Sí, pulqui. claro. Pero lo transformador del peronismo no fue eso. El transformador del peronismo fue que antes de Perón el 20% de los argentinos era propietario, después de Perón el 80% de los argentinos era propietario de su tierra, de su casa. Eran los sindicatos obreros generando turismo interno. Era la Fundación Evo Perón, los centros deportivos, toda esa transformación estructural de política que está calificada como social, pero mueve la construcción, mueve el turismo, mueve un montón de sectores económicos que con la visión de la competencia con el desarrollismo del peronismo, a ver quién tiene los fierros más grandes, la perdimos de vista históricamente. Entonces, no vemos que tenemos una agenda peronista del siglo XXI que se puede resolver en pesos y entonces decimos, no tenemos dólares, pospongamos toda política y toda nuestra política pasa en una paritaria. El peronismo es intentar que el salario le gane 2 puntitos a la inflación y generar una hora 12 para la industria electrónica y los autos. Claro. Eso es peronismo. Y no hacemos política de vivienda. Entonces, Brillante tu explicación. Escúchame, ¿cómo cuaja en eso el tema del régimen monetario? Que me interesa. Mira, yo comparto la visión de Cristina de que el bimonetarismo, digamos, el hecho de que el excedente económico nuestro se dolarice y por fuera de nuestro sistema financiero, es un costo enorme. Yo siempre digo el ejemplo de que nosotros decíamos que mirá cómo cagaban a los indios, ¿no? Le daban oro por cuenta de vidrio, el mito, ¿no? Y nosotros exportamos soja, trigo y maíz y a cambio nos dan papelitos verdes y los guardamos. Uh-huh. Entonces retrocedimos, ni vidrio, ahora papeles pintados. Retrocedimos, digamos, en términos de intercambio retrocedimos. Lo doy con otro ejemplo. En la India ahorraban en plata y la enterraban como tesoros, ¿no? En vez de dólares, plata. Abajo del colchón, abajo de la tierra, tesoro. Entonces, India exportaba y a cambio de eso importaba plata para enterrarla. Todo el mundo ahí lo ve. Lógicamente es un absurdo. Nosotros hacemos eso porque nosotros usamos el dólar para el ahorro, para la vivienda, y el dólar tiene que servir para comprar cosas de afuera, es moneda internacional, para cancelar deuda, pagar utilidades, para importaciones. Entonces tenemos dos problemas que son resolubles en términos de organización económica interna, son resolubles y nos permitirían un ahorro de dólares muy grande. ¿Eso es desdoblamiento? Ponele. Para poner ejemplo concreto. Vamos a poner ejemplo concreto. ¿Qué haces? El dólar, dejás un dólar que corra para el que quiera viajar y para ahorrar. No, nosotros tenemos otra propuesta y creemos que hay que tener mucho cuidado. Yo no sé hacia dónde va Cristina. Pero, ¿en qué sentido? Y porque hay una idea que se ve como un mal menor, que es una dolarización parcial de la economía. Que es la idea de Cavallo cuando permitía las cajas de ahorro y los plazos fijos en dólares. Entonces era como, bueno, no se van al exterior, quedan acá, en dólares, pero quedan acá. Y te descomprime un poco en la fuga, porque quedan en el sistema financiero interno semidolarizado, pero te avanza en el proceso de dolarización económica. Y te profundiza la dependencia del dólar en términos estructurales, en forma mental, en forma de dolarizar el circuito económico hasta en sus proyecciones de funcionamiento. ¿Y vos crees que es interpretable que Cristina sugiere una dolarización parcial? No lo sé. Algunos compañeros, digamos, no lo tengo claro, habría que hablarlo con Cristina. Claro para nada. No lo tengo claro, no ha sido muy explícita, digamos, en el programa. Entonces, marcó el tema, marcó la noticia, pero no la información. Claro. Entonces nosotros ahí decimos, ojo, porque eso es un camino
que después agrava el problema a mediano plazo. Es como la idea de Correa de dolarizar, no de Correa, después de la hiper. Correa se la comió. Correa no la podía cambiar, Exacto. porque te genera una dependencia tan estructural que después no puedes salir de ahí. Nosotros proponemos, en cambio, desde el Centro de Scalabrini Ortiz, otra que es una moneda indexada, que compita, que esté compitiendo con el dólar, que se mantenga el peso como la moneda argentina. ¿Se mantiene el peso? Se mantiene el peso, pero vos salís a la cancha con una moneda nacional que cumple la función de ahorro y mercado de vivienda. Doy 2 ejemplos de donde tomamos esta idea. De Chile en los 80, con la unidad de fomento, en un contexto de una inflación muy alta, lanzar esa moneda que es bancaria, pero que empezó a ser como el UVA, digamos. Eso te iba a decir. Empezó como el UVA. Empezó como el UVA, pero digamos se transformó después en una moneda de ahorro, moneda en que está el mercado de vivienda pautado en esos términos. Y el otro ejemplo es Cuba en el periodo especial con el peso convertible, ¿no? El CUC. El CUC. Entonces, ¿qué es? Vos lo que haces es crear un instrumento financiero que circula en la calle. Eso es lo bueno del CUC, que no tiene la unidad de fomento, que para una economía como la Argentina, que tiene un tercio de informalidad, que es guita no declarada, que no puede ir a un plazo fijo ser. Esa guita tiene que ir al dólar sí o sí, porque no está declarada, no puede entrar a los bancos. Entonces, una especie de dólar argento, si querés, una moneda dura, nacional, unidad de fomento en Chile. Un dólar argento. Que compita con el dólar, que cumpla esas dos funciones. Lo tiene que licitar diariamente, sea el Banco Central, el Ministerio de Economía, depende si es una letra del Tesoro, una letra del Central, sería como una cuasi moneda, pero dura. No es la moneda con la que el Estado paga nada porque no se puede emitir, se emite solo contrapeso que se compra, digamos, es como una caja de conversión de esa moneda alternativa, y las lanzás y generas ciertas facilidades para que las operaciones inmobiliarias, las operaciones de ahorro se vayan pasando esa moneda. Esa es nuestra propuesta en términos de atacar el monetarismo, pero no ir hacia una dolarización parcial del sistema, porque nosotros creemos que en el mediano plazo lo que aparenta como que te soluciona algo en el corto plazo, después te entierra más, no salís más. Profundizás la dolarización, como pasó con la convertibilidad, digamos. Profundizás la dolarización en el mercado de vivienda. Pasó a Ecuador. También. Che, loco, mil gracias. La verdad que es interesantísimo lo que planteas. Planteabas, no dejes de... Iba a decir el chivo, pero no es el chivo. Querías resaltar lo de que México nacionalizó el litio, ¿no? Sí, me parece una noticia importante que no le estamos dando dimensión, ¿no? Heller tiene un proyecto al respecto. Sí, que lo escribió Nico Goodman, que es una persona que sabe mucho de minería, mucho de litio, mucho de petróleo, y que es la propuesta de armar una YPF del litio, ILF, ¿no? Yacimientos litíferos fiscales. Y bueno, cuando hablamos también, digamos, más allá de los modelos de desarrollo, digamos, que podemos plantear en términos de divisas, obviamente que el litio se vaya... El modelo de explotación de nuestros recursos naturales es parte del debate. Uh-huh. No es solo minería sí, minería no, litio sí, litio no. Es muy binario eso. Es también cómo lo explotás y quién se queda con el excedente. Si querés, en el marco de una estrategia de transición bien orientada, donde los recursos se vuelquen a un cambio estructural en una estrategia de inserción internacional. Ponele. Pero, ¿quién se queda con el excedente del sector primario exportador? Es parte del debate de las divisas también. ¿Y qué te parece? Che, gracias, loco. Un orgullo que hayas estado. Un orgullo tu claridad volcada en este programa. Hacia ahí pasó por Marca de Radio.